Bienvenidos a Archivo Sigma. Aquí no hablamos solamente de matemáticas, hablamos de las personas que las construyeron. Porque antes de convertirse en nombres escritos en los libros, fueron seres humanos. Tuvieron dudas, miedos, errores, sueños, enemigos y momentos en los que estuvieron a punto de rendirse. Hoy vamos a abrir nuestro primer expediente, el expediente de un hombre que decidió hacer algo que parecía imposible: contar el infinito. Y aunque hoy su nombre aparece en cualquier curso universitario de matemáticas, durante gran parte de su vida muchos de los matemáticos más importantes del mundo pensaban que estaba completamente loco. Su nombre era Georg Cantor. Imagina por un momento que alguien llega contigo y te dice: tengo una noticia. Descubrí que existen infinitos más grandes que otros infinitos. Bueno, probablemente pensarías que no tiene sentido. Al final, pues infinito es infinito, ¿no? Pues eso mismo pensó prácticamente todo el mundo en el siglo XIX, excepto un hombre. Georg Cantor nació en 1845 en San Petersburgo, Rusia. Su padre era comerciante, su madre era una excelente pianista, y de hecho, la música estuvo muy presente durante toda su infancia. Pero cuando Georg era todavía un niño, la familia decidió mudarse a Alemania. Ahí comenzó una vida completamente distinta. Desde pequeño mostró una enorme facilidad para las matemáticas. Sin embargo, su padre tenía otros planes. Quería que estudiara ingeniería, una profesión estable, respetada, con futuro. Las matemáticas, en cambio, parecían una apuesta demasiado arriesgada, pero Georg insistió. Le apasionaban, y finalmente consiguió dedicarse a ellas, sin saber que estaba a punto de cambiar la historia para siempre. En aquella época, las matemáticas vivían en un momento muy interesante. El cálculo llevaba más de 200 años existiendo. La geometría estaba evolucionando. El álgebra avanzaba rápidamente. Pero había algo que todos usaban y que nadie entendía realmente: el infinito. Todos hablaban del infinito, pero nadie sabía exactamente qué era. Era una palabra, una idea, una herramienta, nada más. Hasta que apareció Cantor. Mientras estudiaba series infinitas, comenzó a hacerse una pregunta muy sencilla: ¿qué significa realmente que un conjunto tenga infinitos elementos? Y esa pregunta, aparentemente inocente, terminó convirtiéndose en una revolución. Cantor propuso una idea brillante. En lugar de intentar contar elementos uno por uno, comparémoslos. Si pueden emparejar perfectamente los elementos de dos conjuntos, entonces ambos tienen el mismo tamaño, aunque sean infinitos. Por ejemplo, los números naturales: 1, 2, 3, 4 y así para siempre. Ahora piensa en los números pares. 2, 4, 6, 8 también siguen para siempre. A simple vista parece que hay menos números pares. Después de todo, estamos eliminando, entre comillas, a todos los impares. Pero Cantor encontró algo sorprendente. Podemos hacer parejas. Por ejemplo, 1 con 2, 2 con 4, 3 con 6, 4 con 8, 5 con 10 y así indefinidamente. Nunca sobrará ningún número. Nunca falta ninguno. Así que para Cantor, ambos conjuntos tienen exactamente el mismo tamaño, aunque uno parezca la mitad del otro. Eso, pues ya era suficientemente extraño, pero apenas estaba comenzando. Después hizo algo todavía más increíble. Se preguntó qué ocurría con los números reales. Es decir, todos los números que pueden aparecer en una recta. No solamente enteros, también fracciones, decimales, números irracionales como pi o raíz cuadrada de 2. ¿Podrían emparejarse también con los números naturales? Durante mucho tiempo, todos asumieron que sí. Cantor demostró que no. Y lo hizo mediante una de las demostraciones más elegantes de toda la historia de las matemáticas: la famosa diagonal de Cantor. Con ella, probó que siempre es posible construir un número nuevo que no aparece en ninguna lista, no importa qué tan larga sea. Siempre falta uno. Eso significa algo extraordinario. Los números reales forman un infinito más grande. Sí, acabas de escuchar bien. Hay infinitos que contienen más elementos que otros infinitos. Era una idea tan revolucionaria que parecía absurda. Aquí comienza la parte más humana de esta historia, porque las ideas nuevas rara vez son recibidas con aplausos, mucho menos cuando contradicen todo lo que los expertos llevan décadas creyendo.
Uno de los matemáticos más influyentes de la época era Leopold Kronecker, brillante, respetado y completamente opuesto a las ideas de Cantor. Kronecker rechazó públicamente su trabajo. Usó su enorme influencia para impedir publicaciones, bloqueó oportunidades académicas, desacreditó muchas de sus investigaciones durante años. Imagínate dedicar tu vida a una idea que crees verdadera, tener pruebas, argumentos, y aún así que las personas con más poder en tu disciplina hagan todo lo posible por evitar que te escuchen. Eso fue exactamente lo que vivió Cantor. Pero los problemas no terminaron ahí. En su vida personal también enfrentó tragedias. Varios de sus hijos murieron siendo pequeños. Su salud comenzó a deteriorarse y poco a poco aparecieron episodios severos de depresión. Hubo temporadas completas en las que ya no podía trabajar. Fue internado en hospitales psiquiátricos en varias ocasiones. Algunos historiadores creen que el rechazo constante hacia su trabajo contribuyó al deterioro de su salud mental. Nunca podremos saber exactamente cuánto influyó, pero es imposible ignorar que pasó décadas luchando prácticamente solo. Y aún así, nunca dejó de pensar. Incluso en los momentos más difíciles, seguía escribiendo, seguía investigando, seguía intentando comprender el infinito, porque para él no era únicamente un problema matemático, era una forma de entender el universo. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer matemáticos que sí comprendieron la importancia de sus ideas. David Hilbert fue uno de ellos. Dijo una frase que terminaría siendo histórica: nadie podrá expulsarnos del paraíso que Cantor creó. Hoy, esa frase aparece en prácticamente todos los libros de teoría de conjuntos, pero cuando Cantor la escuchó, ya llevaba muchos años sufriendo. Georg Cantor murió en 1918 en un hospital psiquiátrico durante la Primera Guerra Mundial, con escasos recursos económicos y sin llegar a ver el enorme impacto que tendría su trabajo. Hoy resulta difícil imaginar las matemáticas sin él. La teoría de conjuntos es el lenguaje sobre el que se construye gran parte de las matemáticas modernas. La lógica, la informática, la teoría de la computación, la topología, el análisis, la inteligencia artificial, en mayor o menor medida, todas utilizan herramientas que nacieron gracias a las ideas de Cantor. Lo que durante años fue considerado una locura, terminó convirtiéndose en uno de los pilares de la matemática moderna. Hay algo que me gusta mucho de esta historia. No habla solamente del infinito, habla del costo de pensar diferente. Nos recuerda que las ideas más importantes muchas veces parecen absurdas cuando nacen, que incluso las personas más brillantes pueden equivocarse al juzgar a sus contemporáneos, y que detrás de cada gran descubrimiento suele haber alguien que pasó años trabajando sin reconocimiento. Cantor no fue un genio aislado del mundo. Fue un hijo, un padre, un esposo, un profesor, un hombre que sufrió pérdidas, dudas y enfermedades. Alguien que, como cualquiera de nosotros, tuvo momentos en los que seguramente se preguntó si todo había valido la pena. Pues, más de un siglo después, la respuesta parece evidente. Sí, valió la pena. Porque gracias a él entendimos que incluso el infinito puede esconder más de un misterio. Esto fue Archivo Sigma. Cada episodio abriremos un nuevo expediente para descubrir la historia de las personas que cambiaron nuestra forma de entender el mundo. Porque las matemáticas no las escribieron máquinas, las escribieron seres humanos. Y detrás de cada teorema, siempre hay una historia que vale la pena contar. Hasta el próximo expediente.